Bueno, buenas noches, muchas gracias y quiero agradecer la presencia aquí de los premios Alfaguara que hemos congregado este año para esta conversación. Tenemos a Luis Leante, que está en medio, y quiero empezar presentándolo a él. Luis ganó el premio Alfaguara en el año 2007 con una novela cuyo título es Mira si yo te querré. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle es bastante cajonera, ¿no? Es ¿cómo concebiste esta novela? Es como una historia de amor, como una novela de aventuras. Esta es la historia de un desencuentro amoroso que se resuelve en el Sahara. Y pues como pueden ver, este tema se puede tener distintas lecturas, como una novela de amor, como una novela de aventuras, como una novela de sorpresas, y yo quisiera que Luis nos pudiera hablar de esto. Sí, bueno, es una novela, yo diría que es una falsa novela de amor, una falsa novela de aventuras, una falsa novela política, porque en realidad no era todo eso lo que yo buscaba, sino que es como el armazón que cubre esa historia. La historia surgió de una manera inesperada, como la mayor parte de las historias, de un viaje que hicimos. Yo entonces me dedicaba a la enseñanza, era profesor de latín en un pueblo de Alicante. Hicimos un viaje a los campamentos de refugiados saharauis, creo recordar que en el año 2000 o 2001, no estoy seguro, con alumnos para que conocieran bueno, una realidad que es muy desconocida en España, porque el Sáhara fue una provincia española hasta el año 75. El Sáhara y Sidini fueron dos provincias españolas. Hubo un abandono de España, que nunca llegó a renunciar a ser provincia española. Legalmente todavía tendría que serlo. Y bueno, queríamos que conocieran aquella realidad, que intercambiaran con los chicos muchas cosas. Llevábamos material médico, material escolar, queríamos que fueran a las escuelas. Y era como una clase de historia sobre el terreno. Pero aquello, claro, tuvo muchas consecuencias. Todos los que estuvieron allí, de alguna manera, tuvieron un antes y un después. Convivimos 9 o 10 días. Y de todo lo que ocurrió allí, yo estaba en una época crítica, ya iba casi a abandonar la escritura por aburrimiento, por desesperación. Y de todo lo que ocurría allí, yo me resistía mucho a escribir una novela, a sacar de aquella experiencia algo, a sacarle el provecho literario, hasta que, bueno, se dieron una serie de circunstancias, como la visita a un hospital, que está muy relacionado con el comienzo de la novela, como una noche que me invitaron a un campamento que estaba a 22 kilómetros, que se tardaban 4 horas en ir a comer una tortilla francesa, una serie de cosas, de anécdotas encadenadas que terminaron convirtiéndose en el germen de una novela, y que a lo largo de los años me hizo que volviera 2 o 3 veces a los campamentos de refugiados saharauis. ¿Estamos hablando de qué año esta experiencia? Del año 2000, el primer viaje, pero volví en el 2001, volví en el 2002 y algunas veces más. Entonces, ¿estuviste 2 o 3 veces? 3 veces. Tres veces en los campamentos, 4 porque hice una pasada de un solo día, pero vamos, 3 veces durante 9 o 10 días estuve allí en los campamentos. ¿Y tu conocimiento del desierto, de la cultura del desierto? Pues era totalmente ninguno. Es decir, yo soy de una provincia totalmente ninguna. Buscábamos siempre, por la falta del agua, por el clima, por todo, mi referencia era el norte, ¿no? El País Vasco, los Pirineos y demás. El desierto era como nada como Murcia. Exactamente. Entonces fue un descubrimiento. El desierto tiene algo que te atrapa y es otro mundo totalmente diferente. No solo los habitantes del desierto, sino la geografía del desierto, la sequedad, la forma de vida, el paisaje. El paisaje de esta novela es casi un personaje. A mí me atrapó, todavía no me ha soltado. En todos los viajes que yo he hecho a lo largo, yo diría que del mundo entero, hay pocos sitios como concretamente el desierto del Sáhara, porque hay otros desiertos con otras características. Entonces, una vez que tenías definido el escenario, construiste la historia. No.
El escenario tenía que ser ese porque era lo que me había producido a mí una serie de cosas. Las historias no surgen para mí de acontecimientos muy grandes, son de cosas pequeñas que se terminan inflando. Lo primero fue una visita a un hospital que a mí me conmocionó. Un hospital en el desierto del Sáhara es una construcción de ladrillo con un largo pasillo donde hay habitaciones a derecha e izquierda con camas que no tienen colchón y donde no hay enfermos, porque la gente se muere en su casa y las mujeres no suelen ir a dar a luz a los hospitales, son casi testimoniales. Y era un hospital en donde había 30 camas y solamente había 2 personas ingresadas. Era un hospital fantasma. Había 30 habitaciones o 34 y estaban los 2 en la misma habitación, sin colchón, sobre el somier. Una mujer que le había picado un escorpión y estaba pues con fiebre, debatiéndose con los síntomas del escorpión, y un niño que le dolían las muelas, una cosa conmovedora, las 2 cosas, pero además juntas ahí. Y eso pues te genera una serie de imágenes que dan pie a empezar a contar una historia. Y como decía antes, 2 o 3 noches después, pues me invitaron a tomar una tortilla francesa en un campamento. Una tortilla francesa en el Sáhara es el mayor regalo que te pueden hacer. Allí no hay huevos, no hay gallinas, no hay nada. ¿Y de dónde se dio esa tortilla? Pues de la gente que íbamos o que vamos, los cooperantes, hacen verdaderas virguerías de ingeniería para llevar huevos desde cualquier parte de Europa sin que se rompan. Y no se suelen romper. Entonces, cada familia, un huevo para una familia que no lo comían más que 2 o 3 veces al año, era un tesoro. Y me querían homenajear a mí con un huevo, hacer muchos kilómetros para comer una tortilla, y una cosa muy literaria, pero era tan real que era casi difícil escribir sobre aquello. Estuve viajando 4 horas a un campamento para comer una tortilla y cuando fui a hacerlo allí el huevo se había roto y no pude comer la tortilla. Pasé toda la noche tomando té y en mitad de aquella escena un poco surrealista, ya al amanecer se presentó un tipo como enloquecido, que le faltaba una mano. El que ha leído la novela sabe un poco la relación que tiene con esto, que entró gritando, que me vio a mí, era el único europeo que había allí, y que se lanzó. Esto es muy cómico ahora, pero en su momento era muy trágico. Yo soy de Murcia, una provincia de España, y entró gritando en hasanía, en árabe, muso musano, que no sé lo que significa, pero yo entendía mucho murciano, y se fue hacia mí directo, con la mano sana, como si fuera a estrangularme, y el muñón me puso la mano cerca del cuello, pero no lo apretó, y el resto de la gente que estaba allí no decía nada. Y yo pensaba, no van a dejar que me mate o que me estrangule. Y sí que me di cuenta enseguida por la mirada que el hombre no estaba bien, era un perturbado mental, etcétera, y le toqué el mentón un poco para retirarlo, para que no me estrangulara, y en ese momento se tranquilizó, se sentó ahí. Y el hospital es el principio de la novela, y el hombre loco, enfermo mental, es el final de la novela. Todo el resto lo tuve que reconstruir. Hasta ahora no has averiguado qué quiere decir mucho murciano. No tengo ni idea, no, pero es que prefiero no saberlo, porque me hace ilusión pensar que estaba diciendo aquello. Sí. Muy bien. Andrés Neumann ganó el premio Alfaguara en el año 2009. Con una novela que se llama El viajero del siglo. Andrés nació en Buenos Aires, pero ha tenido una vida, yo diría desde niño, bastante agitada. Se tuvo que trasladar a España, a Granada, con sus padres. Hizo allí diferentes oficios hasta que sacó su doctorado en literatura, de manera que su vida, podríamos decir que de alguna manera es novelesca. Cuando yo leí El viajero del siglo, tuve una primera impresión, porque esta novela es una novela que se desarrolla en una ciudad alemana en el siglo XIX. Yo dije, qué curioso, este es un regreso de un escritor latinoamericano al fundamento del verdadero romanticismo, ¿no? Es decir, al mundo de Lord Byron, al mundo del propio Goethe. Es decir, cuando los escritores románticos se volvían al pasado, porque el pasado era un país extranjero. Siempre el pasado era un país extranjero por extraño, ¿no? O buscaban los territorios más lejanos.
Yo dije, un escritor argentino escribiendo sobre una ciudad, lo que pasa en una ciudad alemana cuando un viajero llega a esta pequeña ciudad y toda la trama comienza a desarrollarse allí. Después, en alguna parte de las muchas críticas que se han escrito sobre esta novela, leí que había aquí una especie de parábola entre ese mundo y el mundo del siglo XXI. Bueno, muy buenas noches, gracias por haber venido y mil gracias, Sergio, por la invitación y por el excelente trío de amigos que has querido reunir hoy. Por un lado, se me ocurre que el vínculo íntimo con los materiales con los que a veces trabajamos es secreto y muy misterioso, pero siempre lo hay. Es decir, que el tema más remoto, el viaje más lejano siempre esconde, consciente o inconscientemente, algún tipo de alegoría íntima en primer lugar y después ya se puede negociar alegorías de otro tipo, políticas, sociales, culturales, etc. En este caso, por un lado debo decir que mi apellido, que debiera pronunciarse Neumann, pero no hace falta porque es un falso apellido alemán. Como ven, esto es una mesa de falsos, porque él escribió como una falsa novela de amor, que es una falsa, y yo soy un falso alemán. En fin, Szakeri es una buena persona, sin embargo. Es una verdadera buena persona. Entonces, mi apellido fue robado por mi bisabuelo, que se llamaba Hasatsky, para huir del servicio militar de Siberia. Él era un judío de una zona fronteriza entre lo que hoy serían Polonia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Toda mi familia paterna provenía de esa zona. Es decir, unas zonas con un conflicto de identidad grande en la medida en que era el antiguo imperio polaco, después aplastado por el imperio ruso, y después invadido por Alemania. Zonas que no sabían dónde estaban en el mapa. Este hombre roba el pasaporte de un soldado alemán y se da la interesante paradoja de que un soldado alemán le salva involuntariamente la vida a un judío. Entonces, me he pasado mi vida escuchando la pregunta, ¿tu familia es alemana? Y un día me cansé de responder que no. Entonces, de hecho, aprendí un poco de alemán, de algún modo para estar a la altura del malentendido, ¿no? Entonces, a mí siempre me atrajo Alemania como invención de otra identidad que podría tener, ¿no? Esto es por un lado. Por el otro está la cuestión de mis padres. Mis padres eran músicos y quizás la música que más sonó en mi infancia era la música del viaje de invierno, en alemán Winterreise, de Schubert. Franz Schubert. Si alguien ha leído El viajero del siglo, ya sabe por qué el perrito se llama Franz. Es un perrito schubertiano. Hay cosas peores. Entonces, para mí esas canciones eran como el deseo de entender. Era algo que yo me aprendí de memoria, vocalizando más o menos cómo sonaba el alemán, pero no tenía ni idea de qué contaban esas canciones. Entonces, estaba por un lado la fantasía de una pertenencia alemana que no existe, el interés por Alemania como paradigma de lo mejor y lo peor de Europa. En ese sentido, Alemania es el país más intenso de Europa, ¿no? Porque tiene el arco de toda la grandeza y la miseria humana, ¿no? Entonces, como país, me parece un país especialmente sensible y Alemania es una alegoría en sí misma, ¿no? Por no hablar de cómo se dividió en dos, etc. Bueno, entonces, a partir de esto, cuando empecé a estudiar un poco de alemán para no dar explicaciones sobre mi apellido y para entender esas malditas canciones, me enamoré del argumento de las canciones, que son unas canciones sobre un viajero que sale de su casa y que en la primera canción deja una nota en la puerta de casa diciendo Gute Nacht, buenas noches, y se marcha sin que sepamos ni los motivos de por qué se va ni a dónde se dirige. Y es una especie de viajero cuyo objetivo es un poco el de Cavafis, ¿no? Viajar por viajar. Y en la última canción se encuentra con un organillero. Es una canción hermosa y muy conmovedora que habla de un viejito, un músico ambulante que está tocando un organillo y nadie lo escucha, pero él toca para nadie o para todos. Y tiene el platito de las limonas vacío. Eso me conmovía mucho, ¿no? El platito vacío. Y la primera idea, y con esto cierro un poco la respuesta, era contar la historia de la amistad del viajero y el organillero. Eso era todo. Pero eso devino
en un estudio histórico de la época en que esas canciones y esa música fueron compuestas, y eso generó todo un mundo alrededor y una reflexión política sobre el comienzo del siglo XXI y el comienzo del siglo XIX, incluyendo la desolación de la utopía, la caída de Napoleón, la caída del muro de Berlín, el comienzo de la tecnología del ferrocarril y el vapor y su alegoría con la revolución digital, el comienzo del feminismo y la tercera ola del feminismo actual, etcétera, etcétera. Van der Burg, ¿de dónde sale? Es decir, ¿cómo creaste este escenario de esta ciudad? ¿Los porqué del escenario? Bueno, mi primer objetivo era no escribir una novela histórica. Y esto era difícil porque tenía todas las posibilidades de incurrir en eso, ¿no? No soy particularmente lector de novelas históricas y casi te podría decir que tengo hasta un prejuicio en contra de ellas. Y eso era un excelente motivo para intentar escribir una. Entonces me propuse escribir una novela histórica que incumpliera rigurosamente, si se me permite la expresión, que incumpliera rigurosamente todas las reglas del género. Entonces, no podía contar ningún acontecimiento histórico, no podía haber ningún personaje real, aunque estos personajes imaginarios están muy al tanto de lo que llamamos historia real. Es como un, digamos, archipiélago de ficción en el mar de la historia documentada. Y tampoco podía ocurrir en un lugar real, porque entonces eso me iba a obligar a una especie de documentación arqueológica que no era lo que me interesaba, ¿no? Entonces, pensando en cómo hacerlo, me acordé de dos cosas. Uno, de estos recursos del boom de la ciudad imaginaria, llamémosla Macondo, Santa María, cualquier ciudad que tenga que ver con un medio camino entre la radiografía sociológica y la alegoría, y sobre todo Comala, porque creo que la novela empieza muy Comala, pero trasplantado a una tradición centroeuropea que no tiene nada que ver con lo que entendemos por el boom. Me acordé, por un lado, de eso. Y por otro lado, que eso a su vez viene de Faulkner y todo eso, como ya lo sabemos. Pero por otro lado, pensé en Calvino, y es que es quizás mi libro favorito, Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es un catálogo de ciudades imposibles. La ciudad que flota, la ciudad que se evapora, la ciudad que pende de una tela de araña. Y como soy muy admirador de Calvino, dije, ¿y si tratara de escribir como un apéndice una ciudad que aspirase a pertenecer de algún modo a ese catálogo de ciudades imposibles? Y entonces con eso rompías un poco esa tradición del realismo decimonónico que a mí me interesaba mucho evitar, pero todo al mismo tiempo con una documentación parecida a las novelas de esa época. Wanderer. Claro, Vandenburgo, que es traducida la ciudad errante, digamos, ¿no? La ciudad que se mueve, la ciudad que deambula. La ciudad del viajero. Exacto. Y me pareció que además podía ser un espacio para metaforizar los exilios, los desarraigos, porque Vandenburgo, que es una ciudad tenuemente fantástica, no es una ciudad que ocurren milagros increíbles, pero hay algo lisérgico. Es como si en una ciudad decimonónica alguien se hubiese tomado, no sé, un ácido de más. Entonces, los que acaban de llegar a la ciudad de Vandenburgo les parece que las calles cambian de lugar. Pero no están seguros de si es simplemente una desorientación propia de una ciudad laberíntica o si de verdad se mueven, ¿no? Y me parece que esta sensación de no orientarse en el lugar nuevo tiene que ver con una experiencia familiar. Mi familia se mudó a Granada y claro, de Buenos Aires a Granada hay un cambio cultural muy grande. No es un cambio Argentina a España, es un cambio gran capital a pequeña ciudad de provincias. Entonces, cuando yo llegué a Granada pensé, esto se me va a quedar pequeño, porque es una ciudad realmente de menos de 300.000 habitantes. Y descubrí horrorizado al cabo de unas semanas que me perdía todo el tiempo, porque en Granada no existen las perpendiculares. Y Buenos Aires, como muy bien sabe Eduardo, razona de forma cartesiana. Una centena es una manzana, la siguiente manzana es otra. Uno puede calcular kilómetros sin equivocarse en una cuadra, ¿no? Y en Granada no hay paralelas, no hay perpendiculares, y descubrí que en un espacio pequeño uno se puede perder más que en un espacio grande. Y eso creo que fue una conclusión literaria también. Ahora, estoy muy claro de la referencia a las ciudades imaginarias y me parece maravillosa esta referencia, pero antes de pensar en Calvino, ¿no pensaste en Borges? Oh, sí, bueno. Lo difícil es no pensar en Borges. Casi te diría que la misión de un escritor argentino es tratar de no pensar demasiado en Borges, ¿no? Porque es como un abuso, ¿no? Pero sí, claro, era imposible no pensar en Borges. De hecho,
me parece que la literatura argentina siempre se ha construido de algún modo como respuesta. O sea, puede ser una emulación en el peor de los casos, puede ser una extensión, una prolongación en el brillante caso de Piglia, que digamos toma el pensamiento literario donde lo deja Borges y lo lleva a otro lado. ¿Quién se atreve a eso, no? O si no, digamos, como respuesta, como rechazo, ¿no? Como dijo Gombrowicz, cuenta la leyenda, el polaco que de algún modo extraño perteneció a la literatura argentina, que cuando se despidió en el barco de sus amigos dijo, maten a Borges. Y acertó, porque eso es lo que pasó inmediatamente después. Pero digamos, haga lo que uno haga, está de algún modo tratando de releer o incluso de rechazar a Borges, ¿no? Y hay distintas situaciones borgianas en la novela, por supuesto que sí. Bien. Bueno, aquí a mi lado tengo a Eduardo Sacheri, que no por casualidad nació en un pueblo de la inmensa provincia de Buenos Aires que se llama Castelar, y esto tiene mucho que ver con el ambiente de su novela La noche de la usina, que fue premiada, recibió el premio Alfaguara en el 2016, es decir, es el penúltimo de los premios Alfaguara. El año pasado quisimos tener a Eduardo aquí, pero estaba muy ocupado en su intenso viaje, en su intenso itinerario de ir país por país, presentándose como el nuevo premio Alfaguara. Hay datos que vale la pena conocer de Eduardo. En primer lugar, que escribe una columna sobre fútbol. Eso es un dato esencial para un escritor argentino. A mí me parece esencial, ¿no? Lo conocemos por el premio Alfaguara, por La noche de la usina, que es una novela muy reciente, pero obviamente ya lo hemos visto aquí, por su novela La pregunta de sus ojos, que Campanella, el gran director de cine argentino, convirtió en una película, y Eduardo escribió el guión de esa película, y esa película ganó el premio de la Academia, el Oscar a la mejor película extranjera. De eso ya se habló abundantemente en otra mesa, en la relación entre cine y literatura, y no lo vamos a retomar aquí. Yo, antes de leer la pregunta de sus ojos, conocí a Eduardo por una novela que se llama Araoz, y la verdad en circunstancias que aquí no voy a comentar, pero es la primera novela suya que yo leí, y es un tema que desde entonces me fascinó, que es la historia de un niño que ve que el héroe de su equipo de fútbol, que no es un equipo ni siquiera de primera división, es un equipo provinciano, es acusado de un autogol o de haber vendido el juego, y él crece con la ambición de saber la verdad y hace un largo viaje a buscarlo. Y este personaje, este futbolista, que lo conoce al fin manejando una gasolinera, se llama Perlassi, su apellido es Perlassi. En La noche de la usina nos volvemos a encontrar a este personaje, y La noche de la usina, pues, hay una pregunta que le quiero hacer después a Eduardo sobre esto, otra vez relacionada con el cine, pero por el momento vamos con esta maravillosa historia, que cuando viene el corralito famoso en Argentina, el corralito financiero, una gente de este pueblo, que por eso yo decía, nació Eduardo en Castelar, pues es un pueblo como Castelar, pueblo de La Pampa, quiebran, esta pobre gente ha invertido todos sus ahorros, y ellos preparan una venganza, preparan una revancha para desquitarse de los capitalistas que de la manera más desvergonzada los han dejado en la calle.
Entonces, la noche de la usina, la primera pregunta que te quería hacer es esa, Eduardo. Perlassi, que es el mismo personaje de Araoz y la verdad, el jefe del grupo de conspiradores que quiere tomar esta venganza, y este pueblo de La Pampa es tu Castelar o es la base de tu Castelar. Buenas noches, primero. Neumann es demasiado educado, entonces por eso me veo obligado a saludar para que no piensen que soy menos. Bueno, mi pueblo es un poco más urbano que el pueblo de O'Connor, básicamente porque está bastante más cerca de Buenos Aires, de la gran ciudad. Pero sin embargo, cuando yo era niño, en los años 70, ese pueblo mío, cercano a la gran ciudad, parecía realmente un pueblo pequeño, con códigos de pueblo pequeño, con horizontes humanos de pueblo pequeño. Probablemente hoy parece más simplemente un suburbio de la gran ciudad. Y creo que lo que me condujo a volver a ese pueblo de O'Connor, lo inventé para esa novela Araoz y la verdad, que escribí en el año 2006, justo después de escribir La pregunta de sus ojos, la que luego fue película y todo eso. Y me sucedió algo muy particular con esa novela, con la de Araoz y la verdad. Me encariñé mucho con sus personajes. Fue una novela aquella, no La noche de la usina, sino esa otra, fue una novela que me hizo bien escribir. Me sentí al menos parcialmente reparado cuando terminé de escribirla. No sé si a ustedes les pasa cuando dejan un libro atrás que les quede cierta nostalgia de esa gente con la que han estado. Creo que en el caso de esa novela fue una nostalgia excesiva o difícil de manejar, o que me generaba una gran melancolía. Entonces me propuse regresar a ese pueblo y sobre todo a esa gente. Y bueno, en el medio empezaron a pasar cosas como El secreto de sus ojos y todo lo que sucedió, y la vida me fue llevando a otros sitios también muy venturosos y muy interesantes, pero sentía, como te digo, Sergio, muchos deseos de volver, no tanto a O'Connor, sino a Perlassi y a la gente de Perlassi. Todos estos amigos de Perlassi que entran en la conspiración para tomar la venganza, sin embargo, son nuevos. Hay una mezcla, hay algunos nuevos y algunos que se repiten, unos pocos se repiten también. Lo que pasa es que esta historia de la noche de la usina está ambientada unos años antes que Araoz y la verdad, porque bueno, para generar esta cuestión de la estafa y la búsqueda de revancha, etcétera, necesitaba... Eso es el año 2001, ¿no? Claro, necesitaba situarlo específicamente en esa época tan turbulenta, que esas crisis económicas que son tan funestas para la mayoría de las personas, pero que son estupendas oportunidades para algún cínico, que nunca falta. Entonces tenía ahí sí la necesidad histórica, entre comillas, de ubicarla en ese momento. Lo fascinante de este libro es cómo un grupo de personas que han quedado en la calle porque han sido despojadas por la gran devaluación bancaria o el hecho de que no pueden hacer uso de su dinero, solo lo pueden sacar a cuentagotas, que es en lo que consiste los famosos corralitos financieros como el que ocurrió en Argentina a comienzos de este siglo.
y cómo esta gente desvalida logra articular una conspiración para tomar venganza. Yo te decía que iba a regresar al cine porque esto a mí me parece como una película, es decir, como algo que puede ser una película que me recuerda al William Wyler de Cómo robar un millón, ¿no? Porque tiene ese empaque dinámico de una aventura constante, claro, en otros términos de esta gente que yo vuelvo a llamar desvalida, ¿no? Un pequeño pueblo que lo que está buscando es desquitarse. Yo supongo, me ha pasado con distintos libros míos esta apreciación de verlo como una posible película. Yo creo que tiene que ver con desde dónde me sitúo yo imaginariamente al momento de escribir, o el mecanismo que utilizo. Creo, así como hay autores que trabajan más desde lo formal del lenguaje, o autores que articulan un andamiaje de ideas para trabajar sus obras, yo me doy cuenta que imagino visualmente situaciones. Tiendo a ponerme muy afuera del asunto, en el sentido de, por supuesto que pongo cosas mías en los personajes, pero una vez hecho eso, lo que hago sobre todo es narrar lo que veo. Y en eso, y no es casual que use la palabra ver, que use ese verbo. Creo que eso facilita en algún punto que el lector o eventualmente un director de cine crea que puede ser posible una adaptación. Eso quiere decir que tu idea narrativa proviene de imágenes. Yo creo que sí. Ves primero lo que sí, vas a escribir. Sí, y veo primero situaciones y después viene la indagación de las personas que hay detrás de esas situaciones. Como que descompongo mi trabajo en esos dos momentos sucesivos y distintos. No soy capaz de abordarlo todo al mismo tiempo. De hecho, por ejemplo, en La noche de la usina, primero construí toda la trama de los sucesos, no escribiendo propiamente los capítulos del libro, sino como un andamiaje de lo que iba a suceder, y luego en la escritura propiamente dicha está el trabajo sobre los personajes, de ir indagando quién es esa gente a la que le sucede. Bueno, el siglo XX es el siglo del cine, ¿no? Y más que una deformación, yo llamaría una formación, es decir, crecimos viendo cine y por lo tanto nos metimos en la cabeza ver la imagen, ¿no? Yo por lo menos aprendí viendo cine, viendo muchísimo cine, porque fui operador de cine un tiempo, a los 12 años, en mi pueblo. Entonces yo me metí imágenes en la cabeza y yo aprendí a ver de manera natural. Por eso te decía, más que una deformación, es una formación, es decir, verlo todo a través de la imagen. Y pienso, escuchándote, Sergio, que también yo me doy cuenta que mis preferencias lectoras también están construidas en base a esta posibilidad que a veces nos dan los libros de ver o no, digamos. Tienden a gustarme más los libros que me permiten esa recreación visual al mismo tiempo que la vinculada con el lenguaje. Evidentemente, mi formación como espectador de cine me hace preferir cierto tipo de literatura donde puedo ver mientras leo. Luis, yo me quisiera ir a otra esquina de este cuadrilátero. Después de la novela premiada de Luis, Mira si yo te querré, hay otra del año 2017 que también recibió otro premio, el premio EDEBE,
pero es un premio a la novela juvenil. Juvenil, sí. Sí, y entonces Huye sin mirar atrás es una mezcla, yo no diría extraña, pero es una mezcla más bien natural entre novela negra, se ha hablado mucho aquí de novela negra, y novela juvenil. Es decir, Sí. ¿qué une a la novela negra con la novela juvenil? La expectativa, la acción, Sí. la dinámica. Yo seguiría insistiendo en que es una falsa novela negra y una falsa novela juvenil, porque me gusta creerlo, pero Es un falso leante. soy un falso. A lo Pero mejor ni está aquí. es probable. Pero está muy relacionado con lo que estabais hablando vosotros dos, y es un poco la influencia, ya no tanto de la literatura de la novela negra o de la novela policíaca, como del cine negro y del cine policíaco, del cine de acción y de todo lo demás. Yo era consciente de que mis fuentes en esa novela, y en muchas más de las que he escrito, son más cinematográficas que literarias, y en esa novela yo era consciente de que estaba acudiendo a mis fuentes, no voy a decir de la infancia, porque es un tipo de género que me ha seguido gustando siempre, y traté de que tuviera elementos de novela negra, pero que confundiera al que tuviera que poner una etiqueta, porque no es en sí mismo una novela negra, y que tuviera muchos elementos de novela juvenil, pero tampoco es exclusivamente una novela juvenil, porque los problemas que tienen los adolescentes también son problemas que tienen los padres, y se puede leer desde la perspectiva del adolescente que se identifique o no con los personajes, con las situaciones, con los conflictos, pero también de los padres que tienen que sufrir esos conflictos, que tienen que intentar solucionarlos y que algunas veces son también causantes de los conflictos. Entonces, es una mezcla de todo, intentando que la novela no tenga etiqueta. Yo cuando empiezo a escribir novelas juveniles o novelas de adultos no lo tengo muy claro hasta que empiezo a hacer un proceso muy parecido al que decía Eduardo, ese desarrollo, esa estructura de la novela, el tratamiento, porque yo cuando empiezo a preparar una novela la preparo como si fuera un guión cinematográfico sin saberlo, ahora ya lo sé, pero cuando lo hacía no lo sabía. Hacía una sinopsis, hacía un tratamiento y hacía incluso el storyboard por lo de la necesidad de ver las imágenes, dibujar determinadas habitaciones, planos como puntos de vista. Entonces, cuando yo empecé a escribir la novela, me di cuenta de que la mayor parte de los personajes eran adolescentes, que muchas de las historias, los conflictos que surgen ahí, ya los tenía yo en la adolescencia y pueden ser también, hoy lo son, porque si no la novela no tendría vigencia, válidos en la adolescencia actual. Y solamente en el momento de empezar a escribir fui consciente de que aquello iba a ser una novela juvenil, y aún así ni el estilo, ni la forma, ni el lenguaje es diferente a las novelas para adultos, que es una etiqueta muy fea, novelas para adultos, pero no es diferente a los demás. Es decir, es un poco el interés que puedan tener los lectores en la historia el que hace que eso se convierta en una novela juvenil y que tiene elementos de las novelas de adultos, el thriller, las persecuciones, novela negra, etcétera, etcétera. Pero tampoco es una novela pura en ningún sentido, ni es novela pura juvenil, ni en todo lo demás. Pero, ¿dónde está la línea divisoria para decir Entre esta es juvenil- una novela juvenil, esta es una novela de adultos? Pues a mí me la ponen o la agencia literaria o las editoriales cuando lo mandaba directamente a las editoriales. Yo he mandado novelas para adolescentes, jóvenes, juveniles, que hasta el último momento estuvieron dudando si era juvenil o era para adultos. Y algunas novelas para adultos que podrían haber sido novelas juveniles, pero en límite yo trato de ponérselo. Por ejemplo, yo no soy capaz de decir una novela. Yo mando las novelas, digo, esta es para chicos de 14 o 15 años y la ponen para chicos de 10. O al revés, pienso que son para chicos de 10 y al final editorialmente 14, 16. No lo tengo muy claro cuáles son las líneas. Hay algunas cosas que sí, que sé que si la temática es más interesante para los adolescentes o hay mayor número de personajes juveniles que de mayores, va a ir casi seguro a ese camino. Pero no tengo muy clara cuál es la línea divisoria. Determinadas cosas, yo me autocensuro mucho. Hay determinadas cosas que trato de no, valga la redundancia, de tratar en las novelas juveniles. Por ejemplo, el sexo explícito, el asunto de las drogas llevado como en los mayores y determinadas cosas. Yo mismo me autocensuro, porque he estado 25 años trabajando de profesor y eso te imprime un carácter de censor. No ya con ellos, sino contigo mismo. Pero en todo lo demás, la línea no la tengo muy clara.
Andrés, ¿vos serías capaz de recibir el encargo de escribir una novela juvenil? No estoy seguro. Soy malo escribiendo por encargo en general, pero no porque el encargo me parezca que de algún modo le quite nobleza al proceso de escritura, porque la historia y la literatura nos ha enseñado lo suficiente que eso no es así, que muchas de las grandes obras de arte, por no hablar de los clásicos antiguos, son producto de un encargo. Así que lejos de mí pensar que un encargo es un origen espurio de una obra de arte, pero sí sé que por mi carácter siempre he sido tan deseoso de escribir desde niño, ¿no? Digamos que como Obélix, el deseo de la escritura siempre ha sido tan endógeno que me desconcierta que me pidan que escriba. Es como si un niño está a punto de robar un bombón y le dicen te ordeno que te comas esa caja, ¿no? Hay algo ahí en el mecanismo que te conduce a ese apetito que se desactivaría. Entonces, en general, el encargo lo llevo mal, pero no con una novela juvenil. Si me hubieran encargado El viajero del siglo, no haber escrito una sola línea. Ahora bien, le tengo mucho respeto a la escritura supuestamente no para adultos, y comparto lo que ha dicho Luis en el siguiente sentido. Hay muchos clásicos de la literatura que ahora serían categorizados de otra manera, ¿no? Le tengo mucho respeto a, sobre todo más que al público juvenil, que no me toma tan lejos de nuestro supuesto target, a la escritura para niños muy pequeños. Respeto en el sentido de la dificultad. Dirigirse al fin y al cabo a un adolescente no me parece que esté tan lejos de dirigirse a un adulto, y un adolescente a veces es una especie de experimento de trascendentalidad, ¿no? El adolescente es muy consciente de la tragedia, está descubriendo la muerte, está descubriendo el amor, o sea que un adolescente a veces es una versión no anterior, sino exagerada del adulto, ¿no? Con lo cual creo que un adulto se puede comunicar con un adolescente en cierto orden intelectual fácilmente. Pero me produce admiración el poder producir un libro de calidad con un léxico tan restringido como el que se requiere para escribir para un niño de 5 años. Por ejemplo, a mí eso me fascina particularmente y me parece que devuelve al escritor al lugar original de la poesía, que es redescubrir el mundo palabra por palabra, fundarlo desde la base de la sintaxis, ¿no? Entonces me conmueve mucho el efecto de un buen libro infantil, pero he escrito uno de 0 a 3 años, que se llama ¿Quién eres tú? Y que termina con un espejo. Entonces el niño como que se sobresalta al final porque hay un espejo real en la última página. Pero eso me lleva más a la poesía, como que me resultaría más natural escribir un libro de poemas para niños que una novela para niños. Lo que puedo decir una cosita respecto de algo que mencionó Eduardo. Hablabas del fútbol, ¿no? Bueno, lo mencionaste tú, ¿no? El fútbol y la literatura argentina. Me acordé de pronto que en El viajero del siglo yo metí algo futbolístico, y esto refuerza tu tesis. Un escritor argentino no puede resistir de algún modo a hacer un intertexto futbolístico. En un momento dado hay un campesino que enumera un montón de señores feudales que han abusado de sus trabajadores, de sus familias, que los han explotado, etc. Y en ese momento yo recito la alineación entera de la Alemania que derrotó en el Mundial 90 en la final a Argentina. Entonces está el señor Rummenigge, el señor Völler, el señor Brehme, y algunos enfermos de la historia del fútbol han detectado que en mitad de este momento de filosofía alemana estaba la alineación de la selección alemana, que de penalti injusto, se dice penal en Argentina, derrotó al fin y al cabo justamente a Argentina en esa final. Y fue un trauma de infancia que tenía que de algún modo reflejar. Eso me lleva a algo que quisiera que Eduardo comentara. Un día me dijiste que esta escena del estadio de fútbol que está en la película, el director te pidió que la metieras. Sí, no está en la novela original. Sí, siendo algo de fútbol. Sí, lo que pasa es que Campanella no es alguien a quien le guste mucho el fútbol, pero sí le gusta el mundo del fútbol. Ciertos sentimientos desatados, y le gusta la parte visual del fútbol y de las tribunas llenas de gente. Entonces, en el libro original, la detención del sospechoso se produce de otra manera, en un tren y en medio de una riña, pero Campanella me pidió que
En la película Fuera con Fútbol, yo en la novela, como en Argentina estaba empezando a ser un poquito conocido, pero muy vinculado a los cuentos de fútbol, a propósito, en esa novela, La pregunta de sus ojos, no puse nada de fútbol. Casi como una protección, una autocensura, pero de otro tipo. Y cuando estamos escribiendo el guión, Campanella me dice, bueno, pero quiero que pongamos fútbol. Y yo dije, bueno, evidentemente estoy condenado. Si me preguntás, me sigue pareciendo bastante inverosímil que encuentren a un sospechoso de un asesinato en una grada donde entran 10.000 personas. Pero esa es la ventaja que tiene el cine en su construcción narrativa en relación a una novela. Cuando vos estás viendo una película, el propio ritmo te lleva. Entonces hay cosas que no tenés tiempo de preguntarte, ni de poner en tela de juicio. Mientras un que acercamiento de cámara, ¿no? Te lo resuelve, ¿no? Pero es que Claro. en una novela el lector puede volver 5 páginas atrás y derrumbar una construcción demasiado frágil. En el cine pasa. Luis, el premio Alfaguara, que significa esto de viajar por todas partes, ¿es algo que para ti quedó atrás o marcó tu literatura? No quedó atrás, no marcó mi literatura porque yo creo que llevaba un camino que he ido siguiendo, no lo he acelerado, ni lo he retrasado, ni me he generado presión. Lo que sí me ha enriquecido en el sentido de que, bueno, lo más duro del premio, todos lo sabéis, lo primero que te dicen y ya desde el primer día te advertían era la gran gira mundial por toda América y lo que vino después. Y para mí es el mayor premio del premio Alfaguara. A mí la literatura, el cine y el viaje son las 3 cosas que salvaría del mundo, y lo demás me interesa menos. Y ahí tenía la literatura y tenía el viaje. La gran paliza que nos dimos todos es lo mejor del premio Alfaguara, más que la dotación económica. Voy a decir incluso más que lo que significó como proyección de ser conocido, de salir del anonimato, de poder publicar más novelas, de dedicarme a la literatura, el viaje. Si tuviera que salvar una cosa, los viajes, todo. Porque a mí me ha transformado por muchas cosas y todo viene de ahí. Pero es que yo creo que muy pocas personas podrán tener un castigo tan bonito como obligarte, entre comillas, a recorrer 18 o 20 países. Y dar 200 entrevistas. Y dar 200 entrevistas, pero las entrevistas para mí son el mal, son más de 200, son un mal menor. No, yo que tal vez que ya no me acuerdo, hace 20 años, ¿no? Pueden ser más de 200, sí, yo creo que sí. Y bueno, y luego además pues, la novela se tradujo en muchos sitios que me llevó a conocer países de Europa en donde no había estado y más allá de Europa, etcétera, etcétera. Entonces me influyó más en el terreno personal, vital, que en el terreno literario, que no estoy seguro si me ha influido o no. Yo creo que no. ¿Cuántos años tenías vos, Andrés, cuando te dieron el premio Alfaguara? No me acuerdo, fue hace 20 años. Ah, no, esa no es mi respuesta. Tenía 32. 32 Tenía años. 32, sí. Por supuesto, eso es una plataforma para un escritor de esa edad Sí, importante. yo había publicado ya algunos libros, pero digamos con un espectro de lectores mucho más limitado, claro. De algún modo no me decidió ni una vocación ni una dedicación porque yo ya había dejado la universidad para escribir esa novela. Yo era profesor de la universidad y había tomado una decisión kamikaze que era dejar mi trabajo y quedarme sin sueldo para escribir una novela que me requería una documentación similar a la de la tesis, ¿no? Es decir, no podía hacer 2 tesis a la vez. Entonces yo ya había apostado, saliese bien o mal, al menos mientras ninguna boca dependiese de mí, que iba a correr ese riesgo. Pero claro, eso me facilitó las cosas, o por lo menos me las complicó de una buena manera, ¿no? Y coincido muchísimo con Luis, ¿no? Lo mejor es ese viaje. A mí me enseñó a viajar en la gira, porque uno tiene una idea precisamente decimonónica del viaje, es decir, viajar en las mejores condiciones posibles, me refiero de tiempo, tenemos una idea, digamos, todavía posromántica del viaje, cuando la realidad de nuestros viajes tiene mucho más que ver con el nerviosismo, el dinamismo y casi la superficialidad del turismo express.
Y esa gira es una lección de cómo observar en tiempo récord, cómo convertirse, digamos, en una especie de detective del instante significativo de lugares que en realidad no vas a ver, ¿no? Entonces a mí, digamos, que me reeducó esa gira en tanto viajero y me permitió además escribir un libro que siento que me salvó la vida durante esos meses. Un libro que se llama Cómo viajar sin ver, Latinoamérica en tránsito, y que es una especie de exploración por los aeropuertos, hoteles y taxis de todas las capitales latinoamericanas. A raíz de este viaje. A raíz de este viaje, pero tratando de leerlos políticamente, es decir, intentando refutar esta idea del sociólogo francés Marc Cauchet, que de forma, entiendo yo, que un poco etnocéntrica, nos trató de convencer de que todos los aeropuertos y hoteles son iguales. Quizás eso suceda en Berlín y en París, pero si tú comparas el hotel o el aeropuerto de Caracas, el de La Paz y el de Los Ángeles, sí vas a ver diferencias. Entonces de pronto me propuse tratar de leer cada país y sus conflictos políticos en lugares teóricamente desprovistos de ellos, ¿no? Y disfruté muchísimo la gira porque estoy seguro de que de no haber tenido ese libro en marcha, habría sufrido más de la que la sufrí. Me autosugestioné pensando que no estaba escribiendo un libro o sea, que no estaba escribiendo un libro porque tenía una gira, sino que tenía una gira porque había decidido escribir un libro. Y me hizo muy feliz. Esos meses fueron agotadores, pero siento que me enseñaron mucho y supongo que para Eduardo habrá sido igual. Bueno, Eduardo, tu caso es diferente porque tú ya venías de la fama, ¿no? Ya había recibido... Venía viajando mucho. Sí, pero ya tu película, tu novela había recibido el Oscar, ya todo el mundo sabía quién eras. Me había dado un gran empujón ese asunto de, primero la película porque fue muy exitosa y luego eso del Oscar, me había dado un gran empujón. Pero te confieso que para mí la posibilidad de ganar el premio Alfaguara, de hecho yo me había presentado otras 2 veces antes, y me genera una enorme ilusión ganar un premio literario como el Alfaguara, porque el Oscar es un premio importantísimo y que te abre un montón de puertas, pero yo me siento mucho más escritor de ficción que guionista, aunque sea un trabajo que también hago. Digamos, cuando yo pienso una historia nueva la pienso como libro y deseo sentirme escritor, entonces... Es un premio, el Oscar, enorme en su importancia, pero que yo no puedo vivir sin cierta ajenidad. Entonces, el premio Alfaguara para mí fue como decir, este es un premio que siento como escritor. Entonces eso me llenó de alegría. Y vamos a ir cerrando. Yo siempre al final de estas mesas de los premios Alfaguara, que ya es tradicional en este festival, hemos tenido ya se nos están agotando los premios Alfaguara. ¿Cuántos faltan? Bueno, el de este año, que lo vamos a traer, no puede venir porque anda en su gira. Nos falta un par. Sí, no, vamos a entrar en una crisis. No, nos volvés a invitar, Sergio, no hay problema. Sí, claro. O le pedimos a Alfaguara que nos financie a los 20 del año que viene, que vengan todos, ¿no? Esta pregunta para cerrar, Luis, ¿cómo recibiste la noticia del premio? ¿Dónde estabas? ¿Tenías sospecha que te lo podías ganar? ¿Sabías que estabas de finalista? Fue un viernes y a mí me habían avisado el día antes que había 5 finalistas, que yo estaba entre los 5 finalistas. Para Eso que te lo avisaron clandestinamente. Claro, yo no se lo podía decir ni a mi madre, ni a mi mujer, ni a nadie, porque necesitaban tenerte localizado al día siguiente. Pero claro, eso, que te digan que están entre los 5 finalistas, yo he sido toda mi vida finalista de la mitad de los premios, bueno, la mitad no porque hay miles, pero de muchos premios. Entonces, lo de ser finalista no es nada. Yo lo he vivido muchas veces y ya no es que no me haga ilusión. Pero el día viernes a la 1 yo salía del instituto de dar clase, como todos los viernes, y nos íbamos a comer y me llama la directora, llamó Mario Vargas Llosa diciendo, buenas tardes, soy Mario Vargas Llosa, y dije yo, venga, hombre, porque
Ven, muchas veces nos hemos gastado bromas de esas los escritores. Bueno, no, yo no sé imitar. Buenas tardes, soy Carmen Balcel, me gustaría representarle y tal. Venga, una Almudena Grandes. Entonces, claro, Vargas Llosa, pero llegó un momento que digo, no puede ser que alguien imite tan bien a Vargas Llosa. Y estaba dando datos del seudónimo con el que ya había mandado la novela, del título falso que le había mandado, hasta que ya vi que era verdad. Y entonces me acuerdo que se puso Amaya Lezcano y me dijo, dice, ¿tú dónde vives? Digo, en Alicante. Dice, ¿estás casado? Digo, sí. Digo, pero si me tengo que divorciar, porque pensaba... No, porque pensaba, digo, a ver si es incompatible como las misas que no pueden estar casados entre los nervios. Dice, no, es para que le digas a tu mujer que durante un tiempo no te va a ver por casa. Digo, no hay problema. Sí. Y así fue. Y a partir de ahí, a las 2 horas, había un coche que habían traído de Valencia que me cogió y volví a mi casa a la semana siguiente. Y hablé con mi mujer y demás, pero fue así una cosa muy urgente. A ver, Andrés. A mí no me cogió nadie. Pero vos... Se ve que en mi época ya estábamos en crisis en España y... ¿Pero tú estabas en Granada? ¿Dónde? Sí, yo estaba en Granada, me pasó un poco como a Luis, que estaba lejos de una ciudad que tuviese la capacidad de comunicación con Madrid. Pero bueno, me enteré, era domingo, y sé que era domingo porque estaba viendo un partido de fútbol, perdón por la recurrencia. Yo sabía, como creo que esto es un sistema que se ha seguido siempre en Alfaguara, no te comunican unos días antes que estás en la final para que si ganas estés localizable en el momento del fallo. Pues imagínate que si no se le comunican a los finalistas y de pronto llaman y tú estás sin cobertura, te fuiste de vacaciones, perdiste el móvil y nunca se puede dar la noticia, ¿no? Entonces, al menos ese domingo tardaron mucho en la deliberación y tardaron tanto que nos habían dicho tipo, bueno, si la noticia, tanto si es buena como si es mala, va a ser como por la tarde, antes de cenar. Pero si es mala, ni siquiera te avisan, ¿no? ¿Cómo? Si no ganas, sí, no te avisan. Sí, pero precisamente... No, te enteras en los medios. No, pero Sí. creo que secretamente a los agentes de los que no ganan, tipo le dicen, bueno, no ha habido suerte, un poco para que no estén a la expectativa, ¿no? Eso es una cortesía que suelen tener, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba viendo un partido de fútbol, mi equipo es el Granada acaba de bajar a segunda división, es el peor equipo de España y por eso soy socio. Y me acuerdo que veía un partido y cada gol que le metían al Granada, que fueron unos cuantos, yo me daba cuenta de que había un paralelo. Entonces cuando terminó el partido con goleada, yo me di cuenta de que no había ganado, ¿no? Y decidí, estaba en la casa de un amigo que estaba como un poco en las afueras de ¿Nunca Granada. pensaste, esta puede ser mi suerte? No soy tan optimista. No, yo soy metafórico. Yo decidí que el partido era yo y que por lo tanto, por supuesto, me habían ganado por goleada y que nadie del jurado me había votado. Entonces me fui caminando y decidí, entre la casa de mi amigo y la mía, y como 1 hora y media caminando, y me di como ese paseo de la derrota, tratando de fingir una dignidad que no tengo. Y así como en los cómics es como cuando patea la latita el niño, ¿no? Me fui pateando la latita y de pronto sonó el celular, pero una hora, eran, no sé, las 11 de la noche, una hora absurda para comunicar algo así, ¿no? Y me acuerdo que entonces salí corriendo y me di como unos largos, ¿no? Así para sacarme como la energía, ¿no? Y no podía parar, estaba completamente eufórico. Pero al día siguiente fue gracioso porque había que anunciarlo a la prensa y uno tenía que entrar como por una webcam. ¿Quién es el presidente del jurado? ¿Quién te llamó? Estaba Luis Goytisolo. Luis Goytisolo. Creo que era el presidente. Estaba Carlos Franz, presente aquí, pero creo que el que ejercía presidente era Luis Goytisolo. Y entonces los que están en una capital, que es bastante habitual que estén en una capital los ganadores, no tienen por qué, pero ha sucedido, van a la sede de la editorial. Pero en Granada no hay sede de nada, y mucho menos de Santillana o de Random House. Entonces no sabían muy bien cómo hacer la conexión. Y me llevaron como a un hangar de las afueras, donde Santillana distribuía como los manuales de texto, y me llevaron a la oficina del guardia de seguridad, más o menos, y era una computadora con una pantalla así, y la cámara la tratábamos de pegar con cinta, pero se caía. Era una camarita de las que usas para hablar con tu hijo, ¿no? Y estaba como todo en Madrid preparado y nosotros no podíamos conectarnos, y fue bastante absurdo, porque hasta última hora no se supo si yo iba a poder entrar vía satélite desde el pueblo de Albolote, provincia de Granada. Pero más fácil te hubiera mandado un avión, ¿no? Claro, pero
no te podías presentar en persona. En teoría tienes que entrar, salvo si vives en Madrid, todo el mundo entra de lejos, ¿no? Porque si no queda como raro que estés ahí, ¿no? Entonces no, tienes que entrar por webcam. Después te dan un avión para cuando se publica el libro un mes o dos después. Entonces ya sí, ¿no? Entonces la idea era que la presencia del autor se hace cuando ya está el libro. Esto era solo para anunciar el premio, si no es como que vas dos veces, ¿no? Y eso es no quieren gastar tanto dinero, ¿no? A ver, Eduardo. Buenos Aires estaba. Bueno, yo estaba en Buenos Aires y esto de... cuando uno no tiene agente, les cuento que uno, cuando se ha presentado a la Alfaguara y no lo gana, digamos, y le dicen que es finalista, uno se pasa 10 días gastando dinero a cuenta y luego se entera por los medios que ganó otro. Es muy triste. Y me había pasado. Quedas endeudado. Claro, entonces, de hecho, esta vez tomé la precaución de no contarle a nadie que era finalista, porque cuando había sido finalista, en la otra ocasión le había contado a toda mi familia y a todos mis amigos, y luego tuve que contarle a todo el mundo que había perdido. Entonces esta vez no le dije a nadie, incluyendo a mi mujer. Entonces sonó el teléfono a las 6 de la mañana, yo había estado hasta las 3 de la mañana despierto y insomne, hasta que me tomé un buen whisky y me desmayé. Entonces cuando suena el teléfono a las 6 de la mañana atiende mi mujer. Y yo la veo a mi mujer que se levanta y me pasa el teléfono, y dice, te llaman de España. Yo dije, no puede ser esto. Entonces atiendo y bueno, empiezan... Y te dijeron, ¿es usted el que ha perdido 3 veces? No. Bueno, otra más. Entonces empiezan, enhorabuena, y yo la tengo enfrente a mi mujer, me está diciendo, ¿con quién estás hablando? Entonces me pasan a Carmen Riera, la presidenta del jurado, y me empieza a dar las razones de por qué. Y yo le digo, disculpe Carmen, ¿me pueden llamar en 5 minutos? Y se queda, claro, dice, este estúpido le estoy diciendo que ganó el premio, por favor, y me corta el teléfono. Pero claro, estaba mi mujer tan desesperada que... Entonces corté, le dije a mi mujer... Y luego nos quedamos los dos esperando a ver si efectivamente volvían a llamar o se habían ofendido. Por suerte volvieron a llamar. Bueno, yo como siempre estoy aquí, tengo que repetir mi historia, ¿no? Y la voy a hacer de lo más breve posible. Cuando empezó el premio Alfaguara, no le avisaban a los finalistas. No, eso era yo sabía que el jurado estaba reunido, solo sabía que el presidente era Carlos Fuentes, porque es lo único que se anuncia, quién es el presidente del jurado, y era una mañana aquí en Managua cuando yo recibí la llamada, me dijeron que lo llaman de España. Entonces cuando me dicen, yo allí recuerdo lo que una vez contó aquí sentado Santiago Roncayolo, cuando le dijeron que lo llaman de España, digo, esto es que gané, porque si no me van a llamar para decir que perdí. Entonces era Fuentes, y entonces Fuentes lo que me preguntó es qué hora es en Managua. Yo dije, qué raro, ¿por qué ¿Qué le interesa a Carlos Fuentes que la hora que es en Managua? Solo faltaba que yo le preguntara qué hora es en Madrid, ¿no? Entonces, de esa es la manera como yo me enteré, y después me pasaron después de conversar con Fuentes, lo primero que me dijo es que había que cambiarle el título a la novela se llamaba De Otro Modo. Yo, por supuesto, le dije inmediatamente que sí, ¿no? Y después Amaya Lescano me dijo, tú no puedes hablar con nadie, porque la conferencia de prensa es dentro de 1 hora. Le digo, pero con nadie, ¿qué quiere decir? Con nadie quiere decir nadie. Y yo de todas maneras estaba solo en mi casa, mi mujer no estaba, y esta es la hora más extraña que yo he pasado en mi vida.
de incomunicación absoluta y con ganas de llamar a alguien y decirle, pues esa es la tendencia natural, pero yo fui muy disciplinado hasta que me pusieron en la conferencia de prensa. En ese tiempo la tecnología no era tan buena, no había Skype, no había nada, era una conferencia por teléfono. Bueno, el año que viene se cumplen ya 20 años del premio Alfaguara. ¿Este año? Este año se cumplieron, me parece. Ya se cumplieron, Claro, fue digamos, en fue el 78. 20º premio. Ah, bueno, pero Claro. Entonces, el 20º, el año pero próximo, los 20 años, qué bien que ando porque con matemáticas. esto ocurrió en el ya lejano año de 1998, y por supuesto quiero recordar que este fue el único premio compartido que hubo, porque no fue un premio ex aequo, es decir, dividido, sino que fue doble. Porque el dueño entonces de Alfaguara era don Jesús de Polanco, y Fuentes fue a decirle a don Jesús de Polanco que estas dos novelas eran igualmente notables para el jurado y que el jurado no admitía dividir el premio, sino que el premio se duplicara. Y entonces este señor, en lugar de $175.000, tuvo que poner $350.000, que no era una decisión fácil para él, pero don Jesús de Polanco, que en paz descanse, aceptó, y entonces el premio se dio por partida doble. Y por supuesto quiero aprovechar esta ocasión para cerrar con un recuerdo emocionado a Eliseo Alberto Lichi, ya muerto, quien compartió conmigo este premio con su extraordinaria novela Caracol Beach. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.